Gracias, presidente. Gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy. Gracias, señor ministro, por venir finalmente a comparecer a esta Cámara. Primero voy a hacer una pequeña clarificación, que quede bien claro que a nosotros, al Grupo Ciudadanos, nos parece lamentable que el ministro no haya venido a comparecer al Pleno. Lo pedimos junto a otros grupos. Desgraciadamente salió la ministra, como hizo en la anterior legislatura, en numerosas ocasiones, a decirnos que esta Cámara no importaba, que esto estaba en funciones y que el país seguía en funciones. Por tanto, que quede bien claro que lo pedimos. El problema es que aquí, y esto ha sido obviado por algunos, tenemos un presidente en esta comisión, que también es del Partido Popular, y que si nosotros no hubiéramos votado a favor de que el señor Guindos viniera hoy aquí, probablemente jamás hubiera venido, porque se hubiera pospuesto la intervención ad infinitum. Si hubiéramos hecho como Podemos o como el PSOE, probablemente no estaríamos escuchando hoy al señor Guindos en esta Cámara. Bueno, aquí hay básicamente dos tesis. Hay la tesis que nos ha presentado hoy el señor Guindos, que es la que ha venido presentando el Gobierno, con diferentes contradicciones y variadas superposiciones de argumentos, que básicamente se basa en dos o tres principios. Primero, que esto era un concurso público, por tanto abierto, meritocrático, que este concurso, además, estaba reservado exclusivamente para funcionarios y que, por tanto, y lo ha repetido durante su intervención en numerosas ocasiones, esto no es un nombramiento político. Pues bien, ya le anticipo que la posición de Ciudadanos y la tesis que voy a tratar de desarrollar en estos 10 minutos es que este es un nombramiento hecho a medida, es un traje hecho a medida para el señor Soria, que es un amigo del presidente y es un amigo del ministro, saltándose a la torera los procedimientos competitivos de los que usted nos ha venido a hablar durante este rato, y que a este Gobierno le da, además, igual mentir de forma sistemática para proteger el nombramiento de un amigo que es, a ojos de todos, y ha sido evidente en las comparecencias anteriores, absolutamente injusto e inaceptable. Si tuvieran mayoría absoluta, señor Guindos, estoy seguro que nada hubiera pasado con el señor Soria y estoy seguro que usted no estaría aquí. Paso a las preguntas. Primero, sobre la extraña doble convocatoria que usted ha mencionado del concurso. El Ministerio de Economía convocó el pasado 1 de enero de 2016 un proceso para la cobertura, como se ha hablado, del puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, entre otros. Mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos concretos por los que se suspendió posteriormente dicha convocatoria y se procedió a convocar una nueva, como consta en la carta remitida el 28 de junio al presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 6 meses después? ¿Cuántas personas se presentaron a esa primera convocatoria? Algunos quizás encontraron trabajo, como usted ha dicho, o se cayeron de la lista, pero ¿de verdad pretende que nos creamos, señor Guindos, que no había candidatos suficientemente cualificados en esa lista? ¿Qué se les explicó a los que estaban preseleccionados para ese puesto, que habían logrado alcanzar ese proceso de selección supuestamente neutral del que usted nos ha hablado? ¿Qué les dijeron? ¿Que no eran suficientemente amigos del presidente o del ministro? ¿De verdad no había nadie, en esa preselección que no hubiera tenido empresas en paraísos fiscales, señor Guindos? La suspensión de esa primera convocatoria, como usted nos ha explicado, se produjo casualmente 2 días después de las elecciones generales. Algunos pensamos que alguien, usted nos dirá quién, decidió suspender la primera convocatoria y celebrar una nueva precisamente para facilitar que el señor Soria pudiera tener una salida, como han explicado anteriormente, bastante digna digamos, después de haber dimitido como ministro, con toda la historia y retahíla de problemas que ya sabemos. ¿Cómo, si no, se explica la suspensión de esa primera convocatoria solamente 6 meses después y, además, en unas fechas tan cercanas al límite para designar al candidato? ¿Por qué suspendieron? ¿Por qué en 6 meses hicieron 2 convocatorias cuando ya tenían una lista en la que estoy seguro que, como usted ha explicado, por procesos meritocráticos había gente muy potente? ¿En 6 meses realmente cambian tanto las cosas, señor Guindos?
Segundo, sobre el argumento de que este es un concurso público y reservado a funcionarios. En el documento de la segunda convocatoria, del 28 de junio, no se dice en ningún lugar, repito, en ninguno, que el candidato tenga que ser obligatoriamente funcionario. Esa cuestión se dice, se valorará junto a otros criterios que usted ha mencionado. ¿Por qué entonces, señor Guindos, ustedes mintieron a los españoles? Repito, mintieron, porque lo hicieron en reiteradas ocasiones, diciendo que este cargo estaba reservado exclusivamente para funcionarios. Estoy seguro que el ministro, tanto como el grupo al que represento, Ciudadanos, desea tener en el Banco Mundial a la persona mejor preparada, al profesional más decente y más adecuado para el cargo, precisamente porque se ganan 12.000 euros al mes netos en ese trabajo. ¿Por qué entonces la convocatoria no se publicó ni en el BOE ni tampoco en ningún medio de comunicación? Yo entiendo que existan tradiciones en la casa, pero ¿no hay altos profesionales españoles en el mundo que están preparadísimos, con una magnífica experiencia, que podían haber estado interesados? ¿Cuántos de los que estaban preseleccionados en su lista, que, por cierto, no conocemos, no eran funcionarios? ¿Le parece ese procedimiento realmente meritocrático? ¿Cómo se valoraron los méritos de los candidatos? ¿Quién los valoró? ¿De verdad ninguno de ellos reunía los requisitos suficientes para el cargo? Todo el anuncio que hicieron fue remitir una carta al presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, una entidad privada, por cierto, para que la circulasen entre sus socios. ¿Esa es su concepción de concurso abierto, señor Guindos? La realidad es que el concurso no fue público ni estaba reservado para funcionarios ni para técnicos comerciales del Estado. La verdad es que fue un nombramiento político, señor Guindos. En el Reino Unido, usted hablaba de otros ejemplos antes, ha puesto el ejemplo de Alemania, de Bélgica. En el Reino Unido, por ejemplo, las vacantes para altos funcionarios se centralizan en el Center for Public Appointments, que hace concursos realmente abiertos, con tiempos, con procedimientos claros. Bueno, usted dirá que no, luego en todo caso lo comentamos. En Estados Unidos, el director ejecutivo, el Executive Director del Banco Mundial, es nombrado por el Ejecutivo, por el Presidente y después confirmado por el Senado. ¿Por qué en España tenemos que seguir eligiendo los cargos a dedo, señor Guindos? ¿Cree que estos procedimientos mandan una señal positiva a los miles de funcionarios o profesionales de este país que optan por no politizarse, pero que tienen un excelentísimo currículum? En tercer lugar, no voy a entrar a valorar la adecuación técnica del señor Soria para el cargo, un señor que solamente ejerció durante un año, creo, como técnico comercial del Estado. Pero sí que me gustaría hacerle una pregunta, si me permiten, hacerle una pregunta bien clara. ¿No se les pasó a ustedes por la cabeza, señor Guindos, en ningún momento que el señor Soria hubiese, habiendo dimitido apenas unos meses antes del Gobierno por mentir y por ocultar información en el escándalo de los papeles de Panamá, podía ser un demérito frente a otros candidatos? El propio Montoro, aquí tengo la copia de su declaración, reconoció, tras la renuncia de Soria, que nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno. ¿Significa eso que usted utiliza diferentes baremos para el Banco Mundial? Es decir, para el Banco Mundial sí podemos llevar a gente que ha tenido participaciones o actividad en paraísos fiscales. La opinión de Ciudadanos es que el nombramiento de los cargos públicos de alto rango debe existir una condición necesaria e imprescindible, que es la honorabilidad. Y simplemente pensamos que alguien que ha tenido negocios familiares en Jersey o Bahamas para no pagar impuestos no es honorable. Tampoco es honorable mentir. Finalmente, yo sé que al señor Guindos le preocupa mucho la imagen de España en el exterior, y lo sé de ciencia cierta porque usted ha trabajado para mantener, digamos, la credibilidad de este país en el exterior frente a inversores, frente a nuestros socios europeos. ¿No cree que noticias como esta, que se publicó en Bloomberg, debilitan la imagen de España en el exterior? Aquí dice: España propone al ministro de los papeles de Panamá para el trabajo del Banco Mundial.
En conclusión, aunque el Gobierno haya dicho y repetido, y lo ha hecho aquí usted una vez más, que esto era un concurso público, que esto era un procedimiento meritocrático, que solo era para funcionarios, que no había intervención política, lo cierto es que el Gobierno se ha saltado a la torera los criterios más básicos para un nombramiento de este tipo y ha nombrado a un señor que había mentido y que además había tenido en el pasado participaciones en paraísos fiscales. Señor Guindos, los tiempos han cambiado y las exigencias, como usted bien sabe, para el desarrollo de cargos públicos de responsabilidad deben ser las máximas. Parece que el Gobierno no haya visto nada de lo que ha pasado en España en los últimos años. Ciudadanos, que en el acuerdo que firmó con ustedes incluyó un procedimiento novedoso imitando al de Chile y al de Reino Unido para el nombramiento de altos cargos públicos, se siente avergonzado por ustedes, ya que ustedes, como es evidente, por sí mismos no se sienten así. Finalmente, me gustaría hacerle una última pregunta y con esto acabo. ¿Sabía el presidente Rajoy lo que estaba haciendo el Ministerio con este nombramiento? Alguien, repito, alguien tiene que asumir la responsabilidad política por el nombramiento del señor Soria al Banco Mundial. No sé si será la vicepresidenta, si será usted, si será el señor Rajoy. Tendrán que decidirlo ustedes y tendrán que aclararlo. En todo caso, es tiempo de que empiecen a cambiar las prácticas opacas, los abusos de poder y los dedazos impunes en este país. Muchas gracias. Gracias, señor Roldán.